Bueno, seguimos en Esto no es un programa de radio. Justo Marco nos había dicho cómo se llama el juego de fútbol de mesa que un amigo está haciendo, así que vamos a hacer la sección chivo. El juego se llama The Football, un juego de mesa que está desarrollando, pueden buscarlo en Instagram como así, The Football. Es un juego de mesa que está entrando en etapa de preventa a finales de febrero, así que está bueno porque yo, por ejemplo, los juegos que he visto de mesa acá, volviendo a mi proyecto de otros trabajos que no tienen que ver con la docencia, era... Tratando de salir del estado. Era, bueno, hacer un juego de fútbol. Este chico ya lo está haciendo. Ahora cuento lo que me pasó a mí. Pero está bueno porque los juegos de mesa que hubo en los últimos años que yo vi de fútbol son todas preguntas y respuestas. Esa idea del fútbol como un conocimiento más, ¿no? Claro. No, el fútbol tiene toda una estrategia, un pensamiento, digamos, de funcionamiento, que está bueno aplicarlo en un juego, pero bueno, yo que quería hacerlo, vi que ese juego que tenía yo planificado está en un juego que se puede comprar, que es un juego digital, no un juego de mesa, sino un juego digital, y que está mucho mejor hecho de lo que yo lo tenía pensado. Que yo había cosas que decía, ¿cómo le puedo encontrar la vuelta a esto? Y esto le encontraron la vuelta muy, muy fácil, porque la cuestión es, a veces, para un juego de mesa, pienso que tiene que tener mecanismos que lo hagan muy rico y con muchas variantes, pero que sean sencillos. Porque si vos para un juego de mesa tenés que tener dados, tenés que tener X de reglamentos, tenés que tener un montón de cosas y conocer un montón de reglas, se vuelve muy complejo y no es tan fácil de jugar. Un juego de mesa tiene que ser como medio dinámico, ¿no? Sí, el dado es como lo más difícil de reemplazar, me parece, porque hay... ¿Cómo se llama? Hay un montón de juegos que quedaron viejos, que... Sí, viste, yo me quedé en el TEG, viste. Claro. Y el otro día, bueno, que nos juntamos para el cumpleaños de Marco, la verdad que estaban tan buenos. Me sigue molestando el hecho de, ya te digo, el dado. Como que no se encuentra otra... Pues el dado está bueno porque le agrega el azar a las cosas. Sí. Pero lo difícil pero le resta habilidad. Bueno, ¿cómo haces algo que como el fútbol, que es tan complejo en muchas cosas, adaptado a una serie de reglas que no pueden ser más de 20 reglas? Pues hacer un juego de mesa que tenga más de 20 reglas está en el horno. Sí, no, el TEG lo que tenía de malo era eso. El TEG era estar jugando 3 horas y por ahí no te salían los dados y se volvía todo de vuelta y viste, se iba generando... igual el peor juego. Sí, yo creo que está el juego más... Para que no sabes cuál voy a decir, pero decirlo, ¿verdad? No, para mí el TEG es el juego que la gente más quiere jugar y para mí es el peor juego. Yo tengo un TEG ahí y lo jugué 2 veces, Luce. Para mí... Lo tengo ahí, yo creo es caro encima. Que jugó más de... Te regalo 5 veces al TEG. Hay gente que es muy fanática, pero grupo de gente que se junta a jugar. Pero porque lo pagó y lo quiere seguir usando, porque no, a mí me pasa eso con el Monopoly, acá también llamado estanciero. Sí, porque yo tenía uno peor, que era el Trust. No conozco. Que venía Monopoly, estanciero, Trust. ¿Que son el mismo juego? Sí, era el mismo juego, pero sin la licencia, sería, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que el Monopoly, lo que pasa es que, a ver, es el mismo juego siempre, pero le van cambiando, digamos, el contenido, digamos. El juego es el mismo, pero en vez de ser calles de Estados Unidos, de Nueva York, son, qué sé yo, como el caso de Estanciero, hectáreas de provincia y así, ¿no? Sí, o el Monopoly tenía que ponerle calles de los Simpsons. Claro, está el Monopoly de los Simpsons, que es todo lo mismo, digamos. Sí, es todo lo mismo, pero cambia la estética del... Para el pequeño martillero que todos tenemos dentro. Bueno... hablando de juegos, en esta mini sección de 20 minutos vamos a hablar de juegos de fútbol, ¿no? Y el primero que yo quería hablar es el Football Manager. Y tengo una historia también con el Football Manager, porque yo que estaba en una comunidad en un momento, el Football Manager es un juego que juego hace un montón de años, capaz que el juego que hace más años que el juego, y en un momento estaba en una comunidad y era muy participativo, porque yo armaba muchas cuestiones que tenían que ver con estrategia, qué sé yo, qué sé cuánto, y... lo que me ofrecieron, laburar de scout. O sea, era un laburo no pago, pero en ese momento yo estaba en la facultad, estaba muy enquilombado y no acepté, no agarré. Y un scout lo que hace es, en realidad un research, que lo que hace es como buscar información de los clubes de acá de Argentina y subirlos a la base de datos del juego. Y hay muchas historias con respecto a eso, porque el Football Manager lo que tiene es que
tiene una base de datos inmensa de estos tipos que hacen scout por todo el mundo. Acá Argentina es uno de los países pioneros, que hace un montón de años que laburan con el juego y suben un montón de información. Y bueno, tienen una base de datos tan grande que mismo los clubes de fútbol importantes del mundo se ponen a buscar en el juego jugadores que no conocen. Es muy curioso. ¿Cómo eso. es la dinámica? Que yo por ahí nunca. O Bien. sea, yo mira, lo que me quedó a mí era ese que era muy viejo que salía acá. Que es el PC Fútbol. El PC Fútbol. Claro, el PC Fútbol es, si se quiere, un antecedente. Digo si se quiere porque el Football Manager es del 82 el primero, claro. Imagínate. O sea, en un momento era el Football Manager, que era un juego que nada más jugaban los ingleses, que yo en computadora anda sabe cómo. Después pasó a ser el Championship Manager, que fue como casi conocido, porque no estaba en español. Era un juego que jugaba en inglés. Yo me acuerdo haber jugado varios juegos en inglés, varios Championship Manager en inglés. Y después volvió a ser Football Manager, creo que en el 2000. Mira, te miento, pero creo que es 2008 por ahí. Contá más o menos la dinámica. La dinámica es así. No es un juego, es un simulador. ¿No? Vos no controlás, como en el FIFA, un equipo, unos jugadores. Lo que controlás es la vida diaria de un club. Es decir, todo lo que tiene que ver con empleados, con compra de jugadores, con las finanzas, con todo un montón de cosas que con el tiempo cada vez es más específico. Es decir, cada vez que sale una versión nueva, hay cosas nuevas. Los que limpian. Lo que pasa es que también pasó con el fútbol. En el fútbol hace 20 años hablar de, qué sé yo, de analista de datos era impensado. Y hoy en día los clubes grandes tienen analista de datos, que son tipos que se dedican a manejar estadísticas de jugadores y buscar jugadores que necesitan para su club que tengan que ver con el perfil del equipo, ¿no? Por ejemplo, hoy el Liverpool compró un jugador, el colombiano Díaz, que tiene una serie de características muy de estilo del Liverpool. Y eso lo sacan porque encuentran las estadísticas de estos tipos, encuentran las características de los jugadores que buscan, lo hacen a partir del análisis de datos. Es que si vos te pones a mirar por ahí los equipos que hoy son pioneros, tienen jugadores que a primera vista no son conocidos y que son por ahí los que terminan ganando, qué sé yo, vos ves hoy el PSG y parece que lo armó un niño de 5 años en la Play. Sí. Y por ahí el Liverpool, el Bayern Múnich, el Manchester City, tiene jugadores que por ahí no son tan conocidos, o el ucraniano, ¿cómo es que se llama? El que tienen de 3 en el City. Yarmolenko. No va a salir. Bueno, Chenko. Sí. También vos de dónde sacan, o Gundogan, o tipos que vos también son conocidos, pero no son no rompen el mercado con las transferencias. No, bueno, hay casos muy grandes. Bueno, hace unos años lo que había era ojeadores. Es decir, el ojeador es un tipo que va a determinadas zonas a buscar jugadores, y el tipo, porque entiende, a veces son jugadores retirados, tipos muy experimentados en el fútbol, entiende las actitudes que un jugador tiene que tener para llegar a primera, para ser un buen jugador. Entonces los ojeadores van rastreando, qué sé yo, por ejemplo, viene un ojeador acá de Inglaterra a ver cómo juega Julián Álvarez, lo ve jugar y dice, bueno, este sí, qué sé yo. Pero con el tiempo, en los últimos años, se está reemplazando el ojeador por los analistas de datos, que son unos tipos que no ven un partido de fútbol. Lo que hacen es analizar los números. Y un número muy específico, como por ejemplo, cuántas veces un jugador de fútbol hace un pase para adelante y no para atrás. Sí, Riquelme tiene estadística negativa. Claro, hay jugadores de fútbol que hacen muchos pases correctos, pero todos los pases son para atrás. Entonces, si un jugador de fútbol hace pases para adelante y esos pases son correctos, está hablando de un buen jugador. Te genera muchas opciones de ataque. Había una base de datos muy, muy grosa, es una página, no sé si te acordás, que es una página de internet que tiene todas las estadísticas de todo. El Transfer Marker. Transfer Marker es, digamos, otra buena lugar de base de datos, porque ahí tenés... Pero ¿cuántas veces cabeció? Y siempre es una página que te mete precios de los jugadores. Es decir, lo que hace es decir cuánto está evaluado en el mercado, y muchos clubes de fútbol, para ver cuánto vale un jugador, van a la página esa. Increíblemente, ¿no? Porque se supone que no debería funcionar así, pero sí, funciona así. Entonces, en el Football Manager uno va pasando los días, va pasando las semanas, y de vez en cuando te toca un partido, obviamente, porque vos sos el manager. El manager es una figura que es, digamos, el técnico en Inglaterra. Acá los técnicos son muy entrenadores, es decir, se dedican a, sobre todo, el día a día, entrenar a los jugadores, qué sé yo, qué cuánto, elegir el equipo, qué sé yo.
Hay algunos que son capaz que más motivacionales, hay algunos que son más técnicos, que les gusta más el tema de que enseñar a los jugadores a que aprendan a jugar bien al fútbol, qué sé yo. En Inglaterra no, los managers, los técnicos de mayor jerarquía, son técnicos que hacen muchas cuestiones administrativas y que obviamente después deciden el equipo y juegan, pero a veces ni siquiera se ocupan del entrenamiento. A veces ahí tienen Sí, un Ferguson en su momento. Un Ferguson, por ejemplo, ¿no? Un tipo que manejaba casi todas las cuestiones del club, Wenger en el Arsenal. Sí. A medida que va pasando el tiempo, que van quedando en el club, se van haciendo cada vez más importantes en tareas administrativas y menos en lo que tiene que ver con el día a día. Con el día a día. Con lo que es específicamente el fútbol, ¿no? Bueno, ¿qué es lo divertido? Esa sería la pregunta, porque decir, bueno, si no juego mucho al fútbol, si yo no juego, por ejemplo, en el PC Fútbol, vos podías jugar los partidos, la mecánica era horrible. Era horrible, la mecánica era horrible, no tenía ningún tipo de sentido. En este no, vos ves la simulación de los jugadores. No hay forma de jugar en este. Vos pones el partido para jugar y lo que haces es verlo. Entonces, como un técnico que está viendo un partido no jugándolo, toma decisiones. Y ahí está uno de los aspectos, me parece a mí, que todavía del juego que quedó ahí estancado, que se decidieron no cambiarlo más, y a mí no me gusta mucho, que es que no tenés tanta libertad para elegir determinadas cuestiones que tengan la estrategia. Es como muy básica la estrategia. Yo puedo decirle a un lateral derecho que suba y que gambetee por banda, ponele, pero yo no le puedo decir que se meta en el área a cabeza corner. A cabeza corner no, a cabecear el centro, porque es un lateral derecho. Entonces, ahí está una de las limitaciones. Sí, bueno, a ver, si vos mandás un lateral derecho a cabecear, vos también sos bastante muerto. Bueno, pero hay casos, en Inglaterra, por ejemplo, hace poco Sí, un Walker, son tipos gigantes. Estaba el club de Sheffield United, que estaba todavía en primera división, que tenían una estrategia muy extraña donde los centrales iban al ataque y se quedaban atrás los mediocampistas. Y se iban al ataque los centrales. Y era un equipo que quedó bastante bien posicionado, a pesar de ser un equipo. ¿Y vos no podés seleccionar qué jugadores querés que ataquen y cuáles no? Yo puedo elegir el equipo, puedo elegir los roles de los jugadores, puedo elegir las funciones, puedo darle algunas instrucciones, pero es medio limitado. Es como que no tenés tanta libertad. Vos si ponés un delantero, ese delantero no te va a bajar la mitad de la cancha. No te va a jugar de sí, pero ahí a mí también tenés un tema que la estadística no te puede ayudar, porque por ejemplo, vos no vas a convertir un jugador, o sea, vos podés convertir un jugador en algo que no es. Yo puedo convertir, si un jugador tiene mucha virtud de versatilidad, es decir, que tiene mucho ese rasgo, esa capacidad, pues los jugadores como, imagínate, tienen como con el FIFA características, y una característica es la versatilidad. Yo puedo con el tiempo transformar en un lateral derecho, ponerle en un mediocampista derecho, porque en un delantero, depende. Sí, o cambiarle de banda, ponerle. Lo puedo hacer, eso está bueno. En realidad, y eso iba, ¿no? ¿Qué es lo divertido? Es un juego que te permite mucho armar el club con tu filosofía de juego, con tu forma de pensar el fútbol, incluso decir, bueno, yo quiero un proyecto donde agarro un equipo de la 10ª división y lo asciendo a primera. ¿No? Bueno, ahí voy a tener que laburar mucho con eso, ¿no? Con todos los conocimientos que uno tiene de fútbol para conseguir algunos jugadores, para ver qué estilo técnico quiero yo que tenga el club, que se condice con condiga. Que se tiene, claro, no me sale conjugarlo, que tiene que estar, tener las propiedades de la división que estoy jugando, porque yo no puedo pensar que un equipo de quinta división va a jugar como el City. Entonces, tengo que armarlo. Sí, generar una identidad. Generar una identidad. Y me parece que ahí está lo divertido del juego. La gente que juega puede estar horas y horas y años jugándolo, porque tiene divertido eso, que yo voy armando mi club y lo voy haciendo al día. Vos arrancás Puedes elegir cualquier equipo. Y laburar la filial, cuando elegís. Eso tiene muchas opciones de cómo, si yo quiero agarrar la filial, tiene el desarrollo de los juveniles, como es en el fútbol actual, es decir, tiene muchas opciones el juego que te permiten eso, ¿no? Y hay muchas que se automatizan, ¿no? Y hay algunas opciones que me dicen, bueno, yo no quiero, la verdad, manejar el equipo filial. Bueno, pongo el entrenador del equipo filial, que es lo que dije a él. Y así, ¿no? Porque también son tantas funciones que uno debería hacer, que no podés hacer todo. Y hay gente que elige controlar completamente el club y hay gente que elige la primera, poner. La primera nada más, o qué sé yo. O delegar todo lo que. A ver, me imagino que hay jugadores que delegan hasta la venta de jugadores, porque vos podés contratar al director deportivo, científico deportivo, los oficios. Tenés una base de datos de gente que qué sé yo, que tiene Instagram, ¿no? Claro. Sí, claro, no, es real. Son toda gente
verdadera, qué sé yo. Claro, mirá. Entonces te puede contratar un edificio de Finlandia, qué sé yo. Sí, Eh, que existe, que Que está en la existe, casa, que existe, claro. que está Así que, no, lo que tiene es eso, ¿no? Es un juego. Siempre fue así que tuvo las... Bueno, a diferencia, íbamos a hablar un rato también del PES y el FIFA. El Claro. FIFA y el PES lo que tuvieron en contra o lo que sacó partido o sacó ventaja el FIFA fue el tema de las licencias. ¿Este siempre tuvo licencias? Sí, siempre tuvo licencias. Hay algunos lugares, por ejemplo, creo que los clubes de Brasil no lo tienen, pero lo que pasa es que tiene una comunidad muy activa que hace todo tipo de parches y vos podés modificar todo. Te viene mismo en el juego un editor donde vos podés editar la base de datos. Ah, mira. Tiene una cosa muy curiosa que es que uno, por ejemplo, yo conocí muchos jugadores, primero en el juego y después en el... Bueno, con el FIFA pasa lo mismo hoy en día. Sí, con el FIFA te pasa lo mismo y aparte, qué sé yo, en la época de que arrancamos nosotros no tenían nada, no tenías nombres. Reikó, Batustita, claro, todo en el eso. PES sobre todo. En el PES sí. Sí, el FIFA en el 96 recién pudo poner los... Bueno, mis recuerdos son distintos. Mis recuerdos son que el PES no tenga licencias. Está bien, en el 96 eras chico, por ahí no lo jugabas. ¿Vos, cuál fue el primer FIFA que jugaste? El de Family. Sí, que era el 90. ¿No era por ahí? Sí, 96. 96, Sí, 96 creo ese que sí fue. tenían licencias. Ese ya tenían las licencias, sí. Que era el que ibas corriendo por el costadito y... Sí, que podía esquivar al árbitro. Sí. Yo lo que no sabía es que del PES el fútbol, el Pro Evolution... No, pará. Que yo ese juego me encantaba y no sabía que era de Konami. ¿Cuál? No sé si lo anoté acá. El antecedor del PES, sí, el Super, ¿no? ¿No lo anoté? No. El Superstar Soccer. Superstar Soccer, ahí está. Mirá. No sabía que era de ellos. Que era como lo estaban largando para Nintendo, viste que Konami con Nintendo era como tenían un vínculo nada más, pero no, por lo general siempre fue Play. Después se desvinculó y terminó solo con Play. Claro. Pero era de ellos. Bueno, y lo que tiene que ver con... Bueno, el Football Manager tuvo un competidor, el FIFA Manager, malísimo, muy malo, que FIFA intentó ahí decir, bueno, estos son ingleses, ¿no? El Football Manager. Y lo terminó haciendo bolsa el Football Manager y bueno, ahora tiene el monopolio. Cosa que está pasando ahora con el FIFA PES, ¿no? Porque con el último juego que largó PES, que fue un asco. Dicen que están como haciendo todo lo que es el desarrollo del juego totalmente desde cero porque fue horrible el último que salió. Que están todo lo que es la jugabilidad la están arrancando y están modificándola mismo para las consolas nuevas que vengan. Sí. Pero como que arrancaron de nuevo porque tuvieron que hacer un borrón y cuenta nueva ahí porque fue horrible lo que sacaron. Más justo que coincidió con el cambio de nombre. Porque estuvieron con Pro Evolution mucho tiempo, ahora cambiaron a eFootball. Al principio era Winning Eleven. Y que Winning Eleven no sé si era, creo que depende para qué parte del mundo era. Porque creo que para lo que era Japón y esta parte llegaba como Winning Eleven y no sé si en Estados Unidos y Europa llegaba como Pro Evolution Soccer. Entonces creo que era una cosa ahí. Y después se unificó y quedó todo como el PES. Bueno, como el Family, viste que el Family... que en Japón era la NES, ¿no? La Nintendo. Acá llegó como Family Game por una cuestión de marketing nada más. Sí, nada más, era la misma consola. Era la misma consola, es muy, muy curioso acá. No sé, capaz que la gente recién ahora se da cuenta que es la misma. Y el diseño era completamente distinto incluso en la consola. Sí. Muy, muy curioso. Bueno, y... No, me parece que está bien hablar, ya está pasar a esto del FIFA que estamos hablando. Bueno, el FIFA lo que tenía, otra de las curiosidades que vi, que tiene el récord Guinness de ventas como franquicia, no por año, ¿no? Por año por ahí le ganaba justo un juego del año. Claro. Pero como franquicia, el FIFA tiene el récord Guinness de ventas. Y ahora la pegaron los últimos años con lo que tiene que ver con el juego online. Que ya el juego pasó casi a ser absolutamente online. Sí, que el online yo la verdad que lo jugué, no lo disfruto porque somos viejos, tenemos otra... Sí, debe ser eso, pero a mí me molesta mucho el tema para mí no tendría que tener progreso el jugador, tanto progreso, o sea, no puede ser que haya tanta diferencia abismal entre, o sea, por ahí agarraste a un Arnautovic y lo hiciste correr 20 días y te corre como Mbappé, y no tiene sentido porque no van a llegar a eso. Claro. O jugadores que no existen. Por ejemplo, la diferencia que tuvo con el PES del 2000 al 2010, en jugabilidad, en todo, fue mucho mejor. Lo único que tenía en contra era esto de los nombres,
que después creo que en un tiempo tuvo, porque en un momento tuvo y si no te dejaba modificarlo. O sea, vos agarrabas, te tomabas el laburito y después lo guardabas y le cambiabas todos los nombres a los jugadores, los cambiabas de equipo, que creo Sí. que como que taparon ese problema que tenían de licencias con eso. Con la comunidad que me acuerdo que incluso juegos viejos que hacían unos parches y que vos que comprabas el juego trucho en tal lado te venía ya con el parche. Con el parche, con el con parche las hecho por un camisetas. cordobés. Sí, que- sí, sí. Sí, no. Simpático. El PS tiene eso, ¿no? Que como no tenía licencias, necesitaba mucho una comunidad activa que hiciera parches todo el tiempo para cargar esas Es licencias. que lo que tenía el PES en Mm. contra a favor Mm. era el tema de la jugabilidad. Era muy superior. Sí, Y el tema del Mm. que cuando arrancó con la Liga Master, que no sé Sí. si FIFA lo tenía, No, claro. la Liga Master era Era un golazo, sí. era así el Castolo y todos Claro, esos. para explicar un poco, vos en el PES empezabas con un equipo random de jugadores random, que eran siempre los mismos, pero eran completamente random, y que tenías que ir como vendiéndolos y comprando a otros jugadores, como porque esos eran bastante malos. Pero son jugadores que quedaron icónicos en la cultura del Sí, juego sí. de fútbol, como este Castolo, que es un delantero medio malo, que no metió un gol ni por casualidad. Después el FIFA hizo su modo carrera, que con los últimos años me parece que ahora lo cambiaron un poco, me parece, pero quedó muy estancado porque ya FIFA no le mete mucho a ficha a lo que es el juego en sí, sino que le mete mucha ficha a lo que es online. Porque lo que es online es algo que genera tanta guita o más como lo que no lo es. ¿Por qué? Porque vos compras el juego, que ya es caro de por sí, no sé, ahora está como 5 lucas, 6 lucas más o menos. Y después, para jugarlo online, hay como un sistema de cartas donde uno compra jugadores y en realidad compra cartas y te tocan cosas, qué sé yo, contratos, jugadores, técnicos. Sí, jugadores de otras épocas. Claro. Eso también lo que tiene para mí de feo. Bueno, estar jugando contra un Maradona es como que pierde el sentido. Está bien, sí. Porque también te equipara por rango, ¿no? Sí. Pero llega un momento que a mí no me gusta. La experiencia que tuve no me gusta. Y lo que tiene es que esas cartas, que yo las podés comprar. O sea, claro, no puedes comprar la carta, pero puedes comprar sobres. Sí. Entonces, ahí FIFA mete mucha plata, o sea, se le introduce mucha plata y tiene un negocio bárbaro. Que lo que quiso hacer PS es decir, bueno, ya que no puedo ganarle con venta, le intento ganar con lo online. Claro. Y ahí generar plata ahí. Porque hoy en día los juegos online generan mucha plata porque generan plata constante. Vos cuando vendés un juego por año, ¿no? Por ejemplo, sacás un FIFA y recibís la plata de ese juego y listo. En cambio, con toda la modalidad online, vendés el juego y vendés después todo porquerías online. Y sí, que es un negocio redondo. Que uno piensa por ahí, hay muchos juegos gratis que después te termina como vendiendo dentro del juego un tipo de cosa, pero ponerle un arma o lo que fuere, pero que en sí el juego es gratis. Claro. El FIFA no, te cobra las dos cosas, o sea, gana por los dos lados. Gana por los dos lados. Sí. Bueno, para cerrar, ¿vos eras más pro PES o pro FIFA? PES. Winning Eleven hasta la muerte. Bueno, de los viejos, ¿no? Sí, sí. A mí la época del PC me gustaba mucho más PES por la jugabilidad, qué sé yo, qué sé cuánto. Tenía un montón de cosas muy carismáticas y muy lindas. Pero en el último tiempo me parece que FIFA como que ya es incomparable. Y es que ya lo del tema de las licencias... y la jugabilidad. Muy... Yo la última vez que jugué un PES dije, ¿qué estoy jugando? Digo, jugar Robocop. Sí, se cayó muchísimo. El FIFA es jugado. Y en ventas radical. Vos sabés que uno pensaría que le ganó en algún momento el PES, pero no. En los años que PES estaba por encima... Y lo que pasa es que FIFA es muy internacional. Era muy internacional y el tema del... A ver, donde ganaba la Play tuvo el tema del trucheo y olvídate las ventas. Claro. Bueno, vamos a una pausa, vamos con un tema que es Estadio Azteca Andrés Calamaro. Qué grande. Qué grande.